El punto que vamos a ver hoy, hermanos, es muy importante. Y se titularía: pasemos por alto todo lo que sea posible. ¿Tú quieres ir a tu hermano? Un momento. ¿Puedes pasar por alto lo que ha ocurrido? La palabra del Señor, vamos a ver, que nos dice que tenemos que pasar por alto todo lo que sea posible. En Proverbios capítulo 19, versículo 11, pero dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Este versículo está diciendo dos cosas: que la cordura, la sensatez, lo inteligente, lo sabio, lo que nos puede caracterizar como prudentes, como inteligentes, como sabio, es controlar nuestro enojo. No dejar que una situación nos desborde y nos enojemos, porque cuando nos enojamos perdemos el control de nuestras palabras, de nuestros actos, de nuestros hechos, y desde luego no estamos buscando hacer el bien al hermano. Y recordar que la idea, cuando vamos al hermano, no es a decirle lo mal que hace las cosas, sino a corregirlo. Si yo estoy enfadado, perdemos, hermanos, el control, y eso no es bueno. Entonces, lo sabio, lo inteligente es detener su furor. Y dice que la honra es aquello que nos dignifica, es aquello que nos hace hermosos. Pues nuestra honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué es la ofensa? Dice el diccionario que ofender es humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo en evidencia con palabras o con hechos. Es decir, cuando nos sentimos ofendidos, porque nos sentimos heridos en nuestro amor propio. ¿Qué es eso del amor propio? El orgullo, hermanos. El que no tiene orgullo no se hiere. Eso ya lo habíamos visto con los susceptibles y suspicaces, que en el fondo, detrás de todo eso, además de haber pecado, había el pecado de orgullo. Insistimos en el tema. Cuando tú te sientes ofendido, lo que se hiere es el orgullo que hay en ti, porque si no, no te sentirías mal. Si no tuvieras orgullo, si fueras humilde, no te sentirías ofendido. Y mira lo que dice la Escritura respecto al hermano ofendido. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Yo he buscado este versículo, es tan significativo, habla con una claridad tan grande el conflicto, el problema que se genera cuando alguien se siente herido en su orgullo, que os lo voy a leer en diferentes versiones para que lo entendamos. Dice la Biblia de las Américas: el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Mira tú. Cuando uno está ofendido es que se ofusca, se ciega, y es difícil acercarse a él. Porque ese hermano está tan molesto, se siente tan mal, que lo único que quiere es resarcir su orgullo. Quiere que el otro, el que le ha humillado, el que le ha herido, pues poco más o menos que ahora humillarlo él, que venga allí, se postre y le satisfaga. Quiere en definitiva satisfacer su orgullo y desea, pues eso, que la persona que le ha ofendido viniera a él y le pidiera perdón y se humillara para así quedar con su dignidad, según él lo entiende, resarcida. Dice la Nueva Versión Internacional: más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. ¿Para qué se hacían las murallas en las ciudades? Para resistir al enemigo, ¿no? Pues dice que un hermano ofendido es peor que una ciudad fortificada. Y que los litigios son como cerrojos de ciudadela. Ya lo hemos dicho más de una ocasión. Imaginaros los cerrojos de alcázar, los cerrojos de una ciudadela, de las puertas que están precisamente pues para defender a los que están dentro, los robustos que tienen que ser. Pues los litigios entre hermanos, por causa de esas ofensas, dice que son así de duros, inexpugnables. Dice la traducción en lenguaje actual que es más fácil derribar un muro que calmar al amigo ofendido. Ahora yo quisiera que tú te metieras en el papel. ¿Te has sentido ofendido alguna vez? Recuérdalo, porque yo no sé lo que te puede ofender a ti. Pero me gustaría que en estos momentos recordaras o te pusieras en un papel para que entendieras lo negativo, lo nefasto de sentirse herido, de sentirse ofendido.
tenemos un maestro. ¿Quién es? Jesús. Decidme, a Jesús le humillaron, le insultaron, le despreciaron, le pegaron, hasta la muerte en la cruz. Decidme cuándo se sintió ofendido Jesús. Cuando entró, estaban vendiendo en la casa de su padre. Muy bien. Nunca Jesús se sintió herido por cuestiones personales. Jamás. Y mira que fue humillado, ¿eh? Le escupieron, le abofetearon, le insultaron, le despreciaron, le criticaron. Iban murmurando de él y le criticaban. Pero nunca reaccionó, no le vemos molesto, no le vemos enojado. Ahora una vez se enojó. Y fue cuando el templo lo convirtieron en un lugar de mercado. Ay, ojalá nos enfadásemos tanto como él cuando vemos iglesias convertidas en mercado. Porque, ¿sabéis? Hay muchas. Y parece que nos cuesta trabajo denunciarlo y hablar de ello. ¿Por qué? Jesús no se andó con chiquitas, cogió el látigo y andó. ¿Sabéis cuál es el templo actual? Nosotros, la iglesia de Cristo. ¿Y sabéis lo que nos tiene que ofender? Cuando el testimonio de la iglesia se mancha. No tienen que ser cuestiones personales las que nos molesten, las que nos ofendan. Pero, sin embargo, sí tendría que dolernos, sí tendría que ofendernos, sí tendría que preocuparnos y airarnos y enojarnos para que nos obligara a actuar cuando el testimonio de la iglesia, cuando la unidad de la iglesia se pone en duda. Ese sería seguir el ejemplo de Jesús. ¿Nos ofendemos por eso, hermanos? Recordad, hermanos, que cuando Jesús nos dijo, si tu hermano peca contra ti, ve a él, tenía que haber pecado. El objetivo era corregir al hermano. Y cuando estamos enojados, cuando nos sentimos ofendidos, cuando nuestro orgullo se ha herido, no vamos a corregir al hermano, sino, repito, a resarcirnos de esa humillación, buscando venganza. Por lo tanto, cuando te sientas herido, piensa que el problema lo tienes tú. Cuando te sientas herido en tu orgullo, piensa que el problema lo tienes tú, no lo tiene tu hermano, porque no deberías de ofenderte. La honra está en pasar por alto la ofensa, y lo sabio y lo prudente es no dejarte llevar por el furor de estas cosas, de estas tonterías. ¿Sabes una cosa? Yo creo que en el fondo, cuando nos enojamos, cuando nos ofendemos por críticas o por cosas, es que algo de razón llevan. Debemos, hermanos, también de pasar por alto todo lo que sea posible, porque la palabra del Señor nos dice que todos ofendemos. A ver, ¿aquí hay alguien que no ofenda? Todos ofendemos. ¿De vez en cuando? No. ¿Qué dice la palabra? Muchas veces, no de vez en cuando. Todos ofendemos muchas veces, dice Santiago capítulo 3, versículo 2. La palabra que se traduce por ofender en este versículo es heptaío, que significa más que ofender, significa dar un traspié, literalmente sería tropezar. Y da la idea de error, de pecado, que no es solamente ofender, sino realmente que ha habido una falta, ha habido una equivocación, ha habido pecado. Entonces, literalmente lo que está diciendo la palabra es que todos cometemos errores, todos estamos dando muchas veces traspiés, y esa es una de las razones por las que tenemos que considerar en pasar por alto todo lo que sea posible. Entre otras cosas porque si no estaríamos todos los días yendo al hermano. Si por cada cosa que pasa pues fuésemos al hermano, como hay tantos defectos en los demás o tantos errores en los demás como en mí mismo, es que convertiríamos esto en un... no sé, ¿en qué lo convertiríamos? Por eso no podemos ir al hermano por cualquier tontería, y tenemos que pasar por alto todo lo que sea posible. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que somos llamados a soportarnos los unos a los otros. ¿Por qué nos tenemos que soportar los unos a los otros? Porque todos estamos dando traspiés. Y esto conste que no es una justificación para decir, hermano, aguántame a mí, que yo te aguantaré a ti. No, tenemos el llamado a santificarnos, a madurar, a crecer. Esto no es, digamos, una justificación para que cada uno haga lo que quiera. Mira, es que tú también pecas, así que yo también peco. No, tenemos que luchar todos. Y ya veremos hasta qué punto hay cosas que se pueden pasar por alto y cuáles no. Pero de momento
de momento, estamos viendo que todos estamos cometiendo muchos errores. Así que yo tengo que ser consciente, forma parte de mi viga, y por lo tanto sería lo que ya hemos hablado, en tanto que yo no quite mi viga, ¿cómo voy a ir al otro? Pero no solamente es eso, ¿recordáis que en la oración modelo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, dice que cuando oremos al Padre, oremos así, y entre otras cosas esa oración dice, y perdónanos, pedimos al Señor que nos perdone de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros hermanos? Pues así es, hermanos. De la misma manera que nosotros ejerzamos el perdón, el Señor nos va a perdonar. De manera que ejerce tú el perdón y serás perdonado. No lo ejerzas y no serás perdonado. No podemos implorar el perdón del Señor y ser tiranos. Pero hay un versículo que clarifica todavía hasta dónde debe de llegar el pasar por alto todo lo que sea posible. Y es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y tenerlo ahí abierto y leerlo, y si queréis aprenderlo de memoria para que no lo olvidemos nunca. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué nos enseña este versículo? Hay dos palabras clave en este versículo, que es amor y cubrirá. La palabra que se traduce por amor es ágape, y ya sabéis lo que significa ágape. Ágape expresa el amor de Dios. El amor es su más alto nivel. Es ese amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo soporta, que todo lo espera, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se irrita. Ese amor, hermanos, al que está haciendo referencia Pedro. Y está diciendo que ese amor, cuando hay ese amor, entonces, que además dice que lo tengamos de forma ferviente. Ferviente es apasionado, no ese amor, incluso en su forma más fuerte, de la forma más apasionada. Cuando ese amor está en nosotros, dice que ese amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué quiere decir cubrir? ¿Qué quiere decir cubrir? La palabra que se traduce por cubrir en griego es kalupto, y significa mantener en secreto, ocultar. Cubrir es tapar, para que no se vea. Mira tú, dice que cuando hay amor, cuando hay verdadero amor, ese amor no dice que lo cubra todo, porque tampoco nos vamos a equivocar. Dice que cubrirá multitud. Multitud quiere decir muchos, tampoco quiere decir pocos. Muchos pecados se mantendrán en oculto. Nuestro amor hará que ni siquiera los evidenciemos, que ni siquiera los mencionemos, que ni siquiera hablemos de ellos. Los tapará, los cubrirá, los mantendrá en secreto, en oculto, si hay amor. Y es que, hermanos, de verdad, reflexionar. Casi siempre que nos enfadamos, casi siempre que hay disputas, casi siempre que hay contiendas, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, ya sea con tus hijos, ya sea en el trabajo, ya sea con tus amigos, reconoced, hermanos, que es por tonterías. Y eso, si hubiese habido amor, tendría que haber sido pasado por alto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no lo pasamos por alto. Y allí donde había un problema pequeño, sin importancia, acabamos por hacer una montaña. Nuestra acción, en lugar de remediar y poner paz, lo que genera es un conflicto mayor, porque lo que se tendría que haber hecho es pasar por alto. Y no lo pasamos por alto porque estamos faltos de amor. Y eso es un problema. Porque el amor es una manifestación del Espíritu. Y dice que nosotros tenemos la evidencia de que somos salvos cuando amamos a los hermanos con ese amor. Dice Primera de Juan que nosotros sabemos, tenemos la evidencia que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. De tal manera que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso nos tendría que preocupar mucho. Si no eres capaz de pasar por alto los problemas, es porque no tienes amor. Y cuidado si no tenemos amor, porque entonces no vaya a ser cosa que creyéndonos nosotros salvos, creyendo haber pasado de muerte a vida, resulta que aún estemos en muerte. Mira tú la importancia que tiene ese tema. Cuando la palabra del Señor nos amonesta también a soportarnos los unos a los otros, el versículo no termina ahí. Dice, soportándoos los unos a los otros
en amor, no porque no tengamos más remedio, en amor, porque el amor cubrirá, el amor pasará por alto todo lo que sea posible. Esa es la enseñanza. A eso se refería el Señor cuando hablábamos, no juzguéis y no seréis juzgados. Hermanos, a no estar juzgándonos todo el día como si fuéramos policías pendientes de lo que hace el otro, a pasar por alto. No somos nosotros nadie para juzgar esas cosas. Y también Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 13 dice, no nos juzguemos más los unos a los otros. Porque sabéis una cosa, igual que enseñó Jesús, ahora Pablo insiste, porque eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Eso lo enseñó Jesús y eso insiste Pablo, escribiendo a los romanos en el mismo sentido. No lo olvidemos, hermanos. Ya hablaremos, porque tendremos con el tema de los conflictos, cuando no se arreglan a nivel personal, veremos que la Iglesia tiene que intervenir, y ya lo hemos dicho y seguiremos insistiendo, que la Iglesia es el lugar donde se tienen que juzgar las cosas. No estamos diciendo que no haya juicio, pero los juicios personales es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros mismos cometemos los mismos errores. Y mira, aún la palabra va más allá. A ver, hermano, ¿has sufrido alguna vez agravio? ¿Has sufrido alguna vez pérdida por un conflicto con tu hermano? ¿Has llegado incluso a eso, ya no a la ofensa personal, que no deberías de ofenderte, pero has llegado a tener pérdida por causa de tu hermano? Pues aguántate. Eso es lo que nos dice la palabra. No nos lo dice así. Pero mira, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Hasta ahí nos pide la palabra que hagamos. Tenemos que sufrir el agravio si es necesario. ¿Y sabéis por qué? Porque lo más importante es la obra. Y no hay nada por lo cual yo ponga en peligro la armonía de la Iglesia. Si mi actitud, y eso lo recordábamos la semana pasada, si mi actitud, si el defender mi derecho, si el defender mis intereses personales ponen en riesgo la familia, la Iglesia, la asamblea, yo tengo que renunciar a todo ello. No hay nada más importante. Yo no puedo perjudicar el testimonio de la Iglesia para defender mis intereses personales. Hasta ahí tiene que llegar el amor por el Señor y el amor por los hermanos. Por lo tanto, como resumen de este punto que hemos estado diciendo, pues vamos a pasar, hermanos, todo lo que sea posible, lo vamos a pasar por alto. Y una reflexión. Mira, si con frecuencia te sientes molesto, si con frecuencia te sientes ofendido, si con frecuencia te hieren las cosas que hacen los demás, pues mira, tienes un problema, tienes un pecado muy grave que se llama orgullo. Ve al Señor, déjale hermano a los hermanos tranquilos, vete al Señor, ora que te ayude a quitar el orgullo de tu vida para que seas feliz, porque no te hace ningún bien, no te sirve para nada, el orgullo no sirve para nada, te hace daño a ti mismo, hace daño a los demás, porque genera conflictos, genera contiendas en la Iglesia, pero el problema lo tienes tú. Y por lo tanto te corresponde a ti ir al Señor a pedir su ayuda. Y en lugar de ofenderte, pon en práctica la ley del amor, pon en práctica el mandamiento del amor. Ya hemos insistido en muchas ocasiones que cuando un hermano peca contra mí, tengo yo que ir a él, ¿no? Bien. ¿Y qué criterios utilizo para determinar que mi hermano ha pecado? En las últimas semanas hemos estado haciendo unos ejercicios, ¿recordáis? Donde hemos tocado varios casos. ¿Y qué hemos visto? ¿Qué hemos aprendido? Que cualquier problema que surge, cualquier cosa que se tiene que pedir la opinión, por más simple que sea, por más insignificante, hay diferentes opiniones, diferentes actitudes. Por ejemplo, hablábamos de los pantalones. ¿Debe de llevar la mujer pantalones o no? Vamos a tratarlo bíblicamente. Pero cuando hicimos esa pregunta, bueno, yo diría que es que casi había una opinión por cada, casi ya, y exagero un poco, pero no mucho, porque surgieron no solo dos opiniones, la postura a favor y la postura en contra, sino posturas con otros razonamientos. Claro, ¿qué criterios utilizo yo
para decir, hermana, estás pecando, y digo una cosa que sabéis, que aunque sea tonto, pero que ha ocurrido y que ha sido fuente de conflicto, hermana, estás pecando, o en esta iglesia se está pecando porque se tolera que la mujer vaya con pantalones. ¿Qué criterios se utilizan? Bueno, estudiamos este caso, lo pongo como ejemplo porque lo estudiamos. ¿Y qué aprendimos? Aprendimos que desconocemos el tema, que hablamos de lo que no sabemos. Hablábamos mucho del pantalón, decíamos que influye la cuestión cultural de que en mi casa quien lleva los pantalones soy yo, por lo tanto el pantalón es de macho, mi mujer no lleva pantalones, pero que eso no era la realidad, eso era una realidad cultural reciente, pero estuvimos viendo la historia del pantalón como tenemos constancia de hasta 600 años antes de Cristo que existía esa prenda. Bueno, no vamos ahora a decir lo que ya dijimos, pero vimos que hablamos de cosas sin conocimiento, sin darnos cuenta de que Jesús no usó pantalones no porque no los hubiera, porque lo sabían, sino porque su costumbre cultural era usar las túnicas. Y que los romanos iban con minifalda, pues por eso, porque era la costumbre de ellos y eran muy machos, decíamos. Entonces, bueno, estuvimos aprendiendo todo este asunto para darnos cuenta de hasta qué punto, cuando creemos tener razón en algo, nos volvemos obstinados y realmente nos estamos comportando como necios, porque no sabemos, no conocemos. Y sin embargo, no profundizamos. Seguramente, hermanos, todos somos conscientes y hemos visto, pues eso, discernimos las contiendas de los demás con una facilidad tremenda. Y estamos viendo esta actitud que yo he expuesto con las caras afirmativamente, hacíais que sí. Pero ¿te das cuenta cuando tú lo haces? ¿Me doy cuenta cuando yo lo hago? Cuando adopto esa misma actitud, porque eso es lo que tenemos que aprender. A evitar, hermanos, a evitar ser nosotros los necios. ¿Cómo yo debo valorar si hay o no hay pecado en el hermano para poder ir a él? Pues con la palabra. Es la palabra, cuando la palabra mora en abundancia en nosotros, cuando tenemos un conocimiento profundo, es cuando nos capacita para enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros, pero en toda sabiduría que es del Señor, no nuestra. Y el mayor problema que tenemos, hermanos, es que somos muy superficiales con la Escritura. Leemos la Biblia y la leemos por encima. Y no profundizamos y no llegamos a tener un conocimiento profundo de las Escrituras. Dice, además, y esto es un problema añadido, que estamos viviendo en esos tiempos que nos decía Pablo cuando escribe a Timoteo. Él decía, porque vendrá tiempo, ya ha llegado, hermanos, ya estamos en ese tiempo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya está ocurriendo hoy en día. Hoy en día, hermanos, es como si la Biblia ya no nos pudiera enseñar nada. Hay otras cosas más modernas, parecen que más cultas, que nos llaman más la atención. Ya hablamos de la influencia del humanismo en la Iglesia, y es una realidad, hermanos. Y estamos influidos, estamos llenos hasta arriba de humanismo en la Iglesia. Parece que eso es más moderno, que nos pega mucho más, y vamos corrompiendo la verdad de las Escrituras por ir siguiendo, por abandonar la Escritura y seguir a estas enseñanzas mundanas, enseñanzas de hombre, por más bonitas que nos parezcan. Es curioso que hoy, cuando más facilidad tenemos para estudiar la Biblia, cuando más recursos tenemos, ¿quién no tiene una Biblia? 2, 3 y hasta 10. ¿Quién no tiene libros? Hoy tenemos acceso a comentarios bíblicos de siervos reconocidos que nos pueden ayudar en el estudio de la palabra. Hoy que tenemos toda esa facilidad, hermano, es cuando más escasez de conocimiento bíblico hay. Y es una lástima. Dice también Pablo, estoy seguro de vosotros, a mí me gustaría poder decir lo mismo, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es ese conocimiento profundo el que nos puede dar la capacidad para amonestarnos, no un conocimiento superficial. No se trata de, como en la mayoría de los casos observamos, manipular la Biblia usando un versículo de allí, otro versículo de acá, versículos sacados fuera del contexto que cada uno lo interpreta como quiere. Y no deja de sorprender, ahora mismo, por ejemplo, estamos en época de exámenes y nos gusta que nuestros hijos
pues de alguna manera tiene que estudiar todo el año, pero bueno, estos días se lo toman con responsabilidad y dedican más tiempo al estudio. Pues qué bueno que se preocupen por estudiar, ¿no? Pero yo pregunto, cuando no vienes a la iglesia y te pierdes un estudio, ¿te preocupa el ponerte al día y decir, uy, me habré perdido algo interesante? ¿O vienes o escuchas, como decía, se ha leído esta mañana, he oído la palabra hoy, ya la he escuchado, hasta el próximo domingo, me miro en el espejo? ¿Te preocupas, hermano, por estudiar la Biblia? Cuando no vienes un día, ¿tienes interés por lo que se ha tratado? Y cuando no estás un tiempo sin venir, ya ni te digo. ¿Eres consciente de que estamos haciendo, por ejemplo, ahora un estudio que no estamos dando unos consejos, sino que es de obligado cumplimiento, que son las normas que el Señor te pone para comportarte, para que no hagas las cosas a tu manera, según tu opinión, para que no seas necio? ¿Eres consciente de eso, hermano? Las consecuencias de nuestro desconocimiento bíblico, hermanos, es que lo sustituiremos con nuestras opiniones. Al final hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, según nuestras opiniones, según nuestra cultura. Y esto no deja de ser, pues, un serio problema. Porque al final nos convertimos en jueces. Al hacer conforme a nuestras opiniones, nos convertimos en jueces. Y dice la palabra, hermanos míos, no murmuréis, no os juzguéis los unos a los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Por lo tanto, hermanos, solamente en la palabra, en un conocimiento profundo de la palabra, tenemos que ejercer ese juicio, ese anacrino, ese conocimiento que decíamos profundo, habiéndolo analizado todo. Y la palabra es la única que nos da esta sabiduría. Mira, yo voy a terminar diciéndote, hermano, que es muy importante que estudies la Biblia. Es muy importante, hermano, que te preocupes por en la iglesia aprender y también en tu propia casa, porque no es suficiente con venir a la iglesia y aprender. Tienes que estudiar en tu casa si quieres tener auténtica sabiduría del Señor. Porque utilizar las Escrituras de forma incorrecta es súper peligroso, mega peligroso, hiper peligroso. Mira, 3 versículos. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Eso está en Proverbios capítulo 13, los versículos 5 y 6. En Apocalipsis capítulo 22 se nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Y aún más, Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el capítulo 4 de su primera epístola: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado, mirad bien, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, ahora escucha, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Es que nosotros siempre somos más papistas que el Papa. Siempre añadimos, siempre reinterpretamos y buscamos cosas. Lo de los pantalones, otra vez con el ejemplo, ¿no? Por tonto que sea, pero a ver. Y dice, aprender a no pensar más de lo que está escrito. No vayáis más allá. Tener conocimiento de la palabra. Dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. De manera que, hermanos, ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué existe la disciplina en la iglesia? ¿Por qué el Señor me manda que si el hermano peca contra mí, yo tengo que ir a él? Pues porque el objetivo es la edificación. Venimos a edificarnos los unos a los otros. Venimos a corregirnos, a perfeccionarnos en santidad. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que puede transformar mi vida? ¿Qué es lo que puede hacer que nos santifiquemos? ¿Qué es lo que puede producir la renovación de nuestra mente? Decídmelo vosotros, que lo sabéis. La palabra, y decirme un texto clave. Dímela, guacho. Texto clave. Según de Timoteo 3:16. Ya lo sé, y lo dices de memoria, dilo. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Muchas gracias, guacho. Mira que bien se lo sabe. ¿Os dais cuenta, hermanos? No necesitamos nada más.
la palabra, solo la palabra, es suficiente para que seamos perfectos para toda, no alguna, para toda buena obra. Por lo tanto, acudamos más a la Escritura, aprendamos, profundicemos. Es como un pozo que vas escarbando y nunca llegas al final. Por más que estudies, siempre aprendes más, nunca lo sabes todo. Siempre irás aprendiendo cosas y nuestra mente irá cambiando. De manera que, para terminar, os dejo con el versículo de Romanos 14, 19, que dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Vamos a pasar por alto todo lo posible. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. De manera que, hermano, en primer lugar, no permitas que nada te enoje, no permitas que ninguna cuestión personal te ofenda. Pasa por alto todo lo que sea posible y aplica la ley del amor. Y finalmente escudriña las Escrituras para que seas sabio y para que tengamos un discernimiento correcto del bien y del mal. Que así sea, que el Señor nos bendiga. Amén.